Hola, bienvenidos a este video. Para mí, un video muy especial porque es uno de mis temas favoritos y considero que es un mundo fascinante lo que vamos a comenzar a ver dentro de estos próximos minutos y es cómo podemos a través de Odoo acceder y llevar nuestra herramienta a un siguiente nivel potencializando su uso. ¿Sabían ustedes que podemos utilizar Spreadsheet dentro de Odoo? Seguro no. Pero lo más importante es recordarles que a través de estas funcionalidades les facilitaremos el cálculo, las comparaciones de información y lo mejor aún, pues vamos a poder tener la información al día según cómo se vaya transaccionando en Nodo. Entonces, pues vamos a verlo. Lo primero que necesitamos, evidentemente, es nuestra base de datos de Odoo, en la cual vamos a acceder al módulo de ventas. Fíjense que en el módulo de ventas y se puede decir que casi toda la suite de Odoo encontramos la opción de reportes o informes, la cual nos lleva a empezar a centralizar mejor la información de lo que está sucediendo con esta aplicación. En este caso nos vamos a centrar en las ventas, sin embargo, también podrán revisarlo o trabajarlo en otras aplicaciones adicionales. Temas importantes para recordar. Esto ya lo hemos visto en otros videos anteriores, pero me gusta hacer mucho mención en que en Odoo contamos con botones inteligentes y estos botones nos llevan rápidamente a conocer o a identificar la información que se está transaccionando de diferentes maneras, como lo estamos viendo acá. Sin embargo, también contamos con estos otros botones que nos llevan a información adicional y algo que es excelente y en lo cual ya empezamos a entrar un poco a este mundo que para algunas personas sigue siendo desconocido, pero que, como lo mencioné al inicio de este video, es realmente interesante, es el poder acceder a más información en Odoo. ¿Cómo vamos a acceder a ella? Pues muy simple, vamos a entrar a nuestra tabla o a nuestro tipo de vista de tabla pivote o tabla dinámica, como conocemos varias personas. Y fíjense que con el uso de los otros botones inteligentes, pues yo voy a poder, por ejemplo, hacer una agrupación, bien sea por cliente, por vendedores, por equipo de ventas. Entonces me va a permitir ir accediendo a la información a la medida en la que yo lo vaya necesitando, ¿sí? Entonces en este caso, pues yo voy a hacer una agrupación por cliente. Fíjense que en este caso tenemos las ventas, ¿sí? Y diríamos, bueno, seguramente aquí es donde vamos a descargar la información, la vamos a llevar a un spreadsheet, etcétera. Serían demasiados pasos. Es lo primero que tenemos que saber. Así que ya vamos a ver el toque mágico de Odoo. Sin embargo, acuérdense también que vamos a poder guardar como favorito, este sería, por ejemplo, mi análisis de ventas por cliente, eh, y lo voy a poder utilizar si gusto como forma predeterminada. Esto nos va a servir bastante para que cada vez que salgamos de esta funcionalidad e ingresemos nuevamente a reportes, pues podamos ver de esta manera siempre nuestra información, si así lo queremos, ¿sí? Es importante que también la guardemos. Si quisiéramos compartir con todos los usuarios esta información, pues también podríamos hacerlo, ¿no? Y son los usuarios, obviamente, que tienen acceso a este apartado de ventas y a este apartado de reportes, ¿ok? Por ahora no lo voy a guardar, pero sí voy a dejar agrupación bajo cliente porque nos va a permitir ir identificando, por ejemplo, el total de mis ventas y quiénes han sido todos mis clientes en lo largo del tiempo. Un punto que también es bastante importante es todo lo que nosotros vemos aquí en la parte superior que se llama medidas. ¿Ok? En las medidas vamos a poder, por ejemplo, generar nuevas medidas de los totales de las ventas, ¿no? O incluso, por ejemplo, el volumen que tenemos de ventas, si quisiéramos manejarlo, o si, por ejemplo, quisiéramos ver las cantidades entregadas o por entregar, pues también vamos a poder acceder a esta información. O el número de líneas, es decir, cuántas ventas se realizaron
para llegar a este valor total, por ejemplo, a través de mi cliente de Coaddict. ¿Ok? Otro punto importante que seguramente desconocemos es este giro de eje, ¿no? Nosotros podemos girar los ejes, como cualquier tabla dinámica, pues contamos con eje X, eje Y, pero evidentemente nos va a dar información que seguramente para nosotros va a ser más fácil leer o identificar según cómo nosotros la tengamos. Entonces, también es importante recordarles, por ejemplo, que en este caso nosotros vamos a poder sacar o tener el número total de líneas, los totales sin impuestos o antes de impuestos, y si quisiéramos, por ejemplo, acá tener un desglose por producto, también podríamos acceder a el expandir todo y nos va a traer completamente el detalle de las ventas que nosotros tenemos en los diferentes clientes sin tener que ir uno por uno dando clic para poder llegar a toda esta información. Otro punto importante y que era el punto principal prácticamente de este video es que es cómo yo traslado y cómo yo puedo trabajar con toda esta información para calcular, para hacer comparaciones, para realizar análisis a nivel de un spreadsheet, ¿no? Entonces, como lo había mencionado, Odoo tiene una forma fácil de hacerlo. Aquí vamos a insertar una hoja de cálculo, es una nueva hoja de cálculo y vamos a confirmar. Y fíjense que aquí existe uno de los momentos más wow de Odoo, que es donde prácticamente ya puedo acceder a modificar esta información, más que modificarla, es a trabajar con ella a nivel de cálculos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera incluir acá un apartado de costos, eh, por ejemplo, si quisiera tener aquí mis costos y a todas las ventas yo tuviera que hacerle un cálculo o una deducción de $10 que han sido, por ejemplo, mis costos indirectos, pues podría incluirlas acá. Entonces podría generar estos cálculos reduciendo mis costos, o si por ejemplo yo quisiera calcular el margen de mi operación y saber cómo fue el margen de mis ventas versus el total de mis ventas, pues también podría, por ejemplo, sacar un 35% sobre el margen del total de mis ventas. Entonces yo aquí, por ejemplo, podría generar un total de margen de ventas y podría, permítanme, voy a cambiar el teclado, dar igual o más y vamos a poder, por ejemplo, multiplicar por el margen. Entonces, perdón, que me fui para otro lugar. Aquí estamos, igual este total, por ejemplo, si quisiera por el margen. Y fíjense que Odoo nos va a permitir, de cierta manera, pues generar estos cálculos inmediatos dentro de la herramienta. Temas también interesantes, por ejemplo, que son excelentes, es que recuerden que ya a este nivel podemos cambiar los colores, podemos modificar de cierta manera el texto, si así lo quisiéramos. Adicionalmente, también podemos hacer cálculo de la parte comisional o las comisiones, si así fuese que necesitáramos, por ejemplo, calcular las comisiones sobre ventas, pero no me voy a enfocar mucho en este tema porque es algo que depende bastante de la parte de la implementación. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente las comisiones van a depender de empresas o del el modelo de empresa. En algunos casos puede ser comisiones según la zona, según las cantidades, según el producto, según el tipo de cliente. Entonces, de esta manera pues sabemos que se van a poder hacer esos cálculos según o dependiendo del modelo de negocio que ustedes tengan. Algo que también es fascinante dentro de Odoo es que yo voy a poder, por ejemplo, seleccionar la información que yo quisiera tener.
por ejemplo, aquí vamos a ir hasta Readymat y vamos a irnos a insertar un gráfico. Y fíjense que Odoo nos va a permitir generar estas gráficas de lo que tenemos a nivel de ventas, ya identificando el detalle de cada uno de los artículos que hemos vendido. Es importante que recordemos que hay diferentes tipos de gráfico. El de barra es más para cuando queremos ver los cambios a nivel de volumen. El gráfico de línea pues está más asociado a la línea de tiempo, cómo han ido cambiando nuestras ventas. Y el tipo de gráfico circular, pues evidentemente en este caso, como tenemos tanta información, no nos va a permitir pues tener un gráfico tan detallado o tan provechoso como lo tendríamos si tuviésemos, por ejemplo, o estuviésemos generando un gráfico únicamente sobre el total de mis clientes o de mis productos vendidos. Entonces, en este caso, pues hay algo bastante importante, es que recuerden que el gráfico circular o de pie, como lo conocemos, está más enfocado a la distribución, ¿no? Hasta acá yo imagino que todo esto es sorprendente para ustedes. Sin embargo, es muy importante recordarles que si yo quisiera, por ejemplo, cambiar el tipo de gráfico, también podría regresar y, por ejemplo, llevarlo a un gráfico de barras sobre la selección de la información que yo tengo en este momento. ¿Puedo cambiar los rangos? Claro que sí. Voy a poder cambiar los rangos del gráfico si así lo quisiera. Entonces, fíjense que hay otro punto importante. Esta es una hoja de cálculo que vamos a nombrar, por ejemplo, de gráficos de ventas. Detalladas, ¿sí? Y voy a poder generar o regresar a mi tabla inicial. Voy a poder, de cierta manera, recuperar la información, incluir información si quisiera por vendedor, pero también, incluso para evitar lo que yo estaba haciendo de minimizarla, podemos ir a total y nuevamente ir, por ejemplo, en este caso, a cliente, ¿ok? Para no tener que hacerlo paso por paso. Otro punto importante, por ejemplo, yo puedo generar o insertar una nueva hoja de cálculo o llevarla al gráfico también de ventas detalladas. En este caso, yo voy a generar otra nueva hoja de cálculo que me va a permitir, por ejemplo, llevar las ventas totales, si yo quisiera, a insertarlo en un gráfico que me permita ver a nivel circular cuál es el cliente, por ejemplo, que más me compra en la línea de tiempo. Y fíjense que para este caso vamos a llevarlo a las ventas por clientes. O desglose o detalle de ventas por clientes. Más que detalles, ventas generales, podríamos decirlo, por clientes. ¿Cómo juega un papel muy importante el tema del spreadsheet? Porque si nosotros nos vamos a la aplicación de documentos, fíjense que aquí adentro encontramos lo que vienen siendo las hojas de cálculo. Y dentro de las hojas de cálculo vamos a poder acceder completamente a la información que acabamos de procesar. Entonces, en este último minuto espero que les haya gustado la información que han recibido el día de hoy. Si tienen más preguntas, por favor no duden en ponerse en contacto conmigo. Seguramente haré otro video que permita que detallemos mejor todo lo que hemos visto hoy. Y recuerden escribirme a lpz.odo.com en caso tal de que necesiten o quieran conocer un poco más acerca de nuestra solución. Espero que tengan un excelente resto de día. Hablamos. Chao, chao.